Por la película que vamos a ver hoy, puede ser el día más indicado para explicar una cosa que creo que no he comentado en las sesiones anteriores, que es el porqué del título del ciclo, ¿no? Miradas perdidas en el laberinto mágico. Es porque El laberinto mágico es la serie de novelas, 6 novelas si no me equivoco, que escribe Max Shaw mientras estaba exiliado en México, ya que la película que vamos a ver hoy es una película hecha por exiliados en México. Pues Max Shaw era uno de estos exiliados, ¿no? Estas novelas son todas aquellas novelas de Max Shaw que empiezan por la palabra campo, campo de sangre, de los almendros, campo francés. Todas aquellas novelas de Max Shaw que empiezan por campo forman parte de la serie de novelas del laberinto mágico, que es un poco el término que usaba Max Shaw para referirse a la Guerra Civil Española, o ya por extensión a la historia de España en el siglo XX y sus vericuetos. Y que estas novelas no fueron publicadas en España hasta finales de los 70. Entre el 79 y el 81 creo que se publican. Entonces, la película que vamos a ver hoy, En el balcón vacío, es una película muy breve, dura 50 minutos, es un mediometraje. Vamos a ver la versión restaurada por Filmoteca Española y en cierto modo es una excepción dentro del ciclo, porque no se trata de una película como el resto de las que hemos visto y de las que veremos, que son películas marginadas por las instituciones españolas y hechas en España, sino que es una película hecha en México y que no tiene nada que ver con las instituciones cinematográficas de España ni con, digamos, la gente que estaba haciendo cine en España en ese momento. Es, digamos, un caso aparte, ¿no? Es la única película sobre el exilio español hecha por exiliados mientras estaban exiliados y en el país donde estaban exiliados, ¿no? Entonces es, como dice Alicia Alter, es un producto genuino del exilio. Esa es la singularidad que tiene la película. Y bueno, en el año 99 se publica en la revista de archivos de la Filmoteca un dossier, que lo tengo aquí impreso, dedicado a la película, porque en el año 99 es cuando se cumplen 60 años del fin de la Guerra Civil y del inicio del exilio, ¿no? Que es esa, digamos, segunda parte que se ha comentado muy poco, ¿no? Este dossier es una de las primeras aproximaciones teóricas a la película, una película que en general no ha sido muy estudiada, y uno de los artículos, de los 4 artículos que lo forman, es de Juan Miguel Compañ, a quien tenemos el placer de tener hoy en el coloquio, después de la película. Bueno, la autoría de la película, digamos, se puede considerar que es de 2 personas, de 2 españoles exiliados. Uno es el propio director y co-guionista, que es Jomí, que entiendo que es contracción de José Miguel García Scott, y la que es la actriz protagonista, bueno, la que interpreta a la protagonista ya de adulta en el final, y guionista también, que es María Luisa de Lío. De hecho, la película está basada en varios cuentos de María Luisa de Lío, y de hecho hay fragmentos de la voz en off que son tal cual extractos de esos cuentos, ¿no? Es curioso que Alejo Carpentier, que es una figura clave de la literatura latinoamericana del siglo XX, fue el primero que leyó estos cuentos porque era amigo bueno, ellos eran pareja de García Scott y Elío, y Alejo Carpentier era amigo de ellos, fue el primero que leyó estos cuentos y que, digamos, que puso en valor el talento literario de María Luisa Elío, ¿no? Que esto ya como anécdota, pero hablando de esto, otra figura clave de la literatura latinoamericana, como es Gabriel García Márquez, dedicó 100 años de soledad a ellos dos también, es decir, es una novela que está dedicada a ellos. De hecho, te voy a comentar al principio en los créditos que el diseñador de la secuencia de créditos es el mismo de la primera edición de 100 años de soledad. Vicente Rojo. Pues bueno, digamos que ellos estaban, digamos, muy familiarizados y conectados con la intelectualidad de la época, ¿no? Latinoamericana, y concretamente de México. La cuestión es que ambos, Elío y Scott, tenían unos 30 años cuando hicieron la película, eran bastante jóvenes, y eso significa que cuando se exiliaron eran niños. Es lo que se conoce como la segunda generación de los exiliados, los que se exiliaron siendo niños, ¿no? De 10, 12 años más o menos. Al igual que la niña protagonista. Por lo tanto, ya ahí vemos que hay un factor autobiográfico importante, ¿no? Que eso es solamente una parte, es decir, la historia de ellos evidentemente es solo una parte de la magnitud que tienen las cifras de los españoles exiliados. Hay un dato estadístico que es bastante ilustrativo en sí, que es que en marzo del 39 el total de exiliados en Francia era de unas 170.000 personas, 68.000 de las cuales eran niños. Pero al gobierno francés, esto de los exiliados españoles, que evidentemente por inercia la mayoría de exiliados españoles iban a Francia, pero esto le venía mal al gobierno francés, o eso decían, porque decían que le suponía una carga económica, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Entonces puso en práctica una doble política. Por un lado, de repatriación, la mayoría de personas que en un primer momento se exiliaron después fueron repatriadas,
y por otro lado de reemigración a terceros países. Pero había muy pocos países dispuestos a aceptar refugiados. Fundamentalmente quienes más aceptaron fueron la Unión Soviética y México. Entonces, bueno, en el caso de México es donde fueron a parar ellos dos. Y eso también es lo mismo que sucede en la película, es decir, la niña está en la zona sublevada, luego pasa a la zona republicana, luego pasa a Francia a medida que va avanzando el ejército sublevado, y ya después a México, ¿no? Con esta política de remigración. No es algo que se diga en la película, pero ese es el contexto que está ahí, ¿no? También importante recordar que muchos, sobre todo hombres civiles y soldados republicanos, acabaron, o sea, su destino en Francia fue estar en campos de trabajo como Barcarès o Argel-les-Surmer, si no lo he pronunciado bien, pero esa fue un poco la situación, ¿no? Pero bueno, en Francia, en la Unión Soviética y en México son los países donde los grupos de refugiados españoles han sido más potentes y han tenido más importancia cultural en la vida de esos respectivos países. Aunque realmente, si estamos hablando de refugiados españoles, ha habido en todas partes, en Suecia, en China, incluso en Vietnam, ha habido grupos de refugiados españoles a lo largo de las décadas, ¿no? Hubo un grupo de refugiados españoles que estuvo luchando con Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam. Pero bueno, en el caso de México, que es lo que más nos interesa por la película, una gran parte de los exiliados en México eran pequeños burgueses e intelectuales de, bueno, lo que se llama profesiones liberales, ¿no? Pues médicos, profesores, escritores, ¿no? Como el propio Mansau, como Buñuel, y fundaron en el año 38, o sea, nada más exiliados, algunos de ellos ya fundaron la Casa España, que poco después cambió el nombre a Instituto de México o alguna cosa así, o sea, cambió el nombre muy poco después, pero que tuvo, esa es la institución en México del exilio español que ha tenido una influencia bastante potente en la cultura mexicana del siglo XX, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya como último dato así histórico que tiene cierto interés, es que México fue el único país junto con Yugoslavia que reconoció oficialmente al gobierno exiliado de la República, que es un gobierno que estuvo en activo hasta el año 77, lo reconoció oficialmente como el gobierno legítimo de España, desterrado pero legítimo. Solamente esos dos países lo reconocieron, ¿no? Y bueno, ahora ya en lo que se refiere a la propia producción de la película, la propia actriz protagonista, como hemos dicho, es María Luisa Elio, y es la única que tenía algunos conocimientos previos de interpretación. Pero todos los demás son actores no profesionales, querían que así fuese, y de hecho el proceso de casting, por así decirlo, fue muy abierto porque ellos mismos se reunían, iban viendo el guión, iban viendo las distintas versiones, y cada uno de esos actores, cada uno de esos implicados, iba eligiendo el papel que más le interesaba. Entonces fue un proceso bastante singular en este sentido, ¿no? La película además se grabó en unas condiciones de producción bastante precarias, solo grababan los domingos porque era el día que tenían libre, estuvieron grabando durante 40 domingos, era casi un año. Está grabada con una cámara de 16 milímetros, que en ese momento, bueno, la consiguió García Esconde de segunda mano, y en ese momento ya se consideraba algo obsoleto, es decir, no se estrenaban ya películas grabadas en 16 milímetros, que de hecho esto ahora luego lo retomaremos porque es importante. Y bueno, se financió entre amigos, por así decirlo. Y hay una serie de imágenes, bueno, ningún actor cobró, evidentemente, y hay una serie de imágenes que son imágenes de archivo, reales, de la Guerra de España y de la huida por los Pirineos, ¿no? Esas imágenes se consiguieron para la película por mediación de Joris Ivens, que era un documentalista, creo que era de origen holandés, no me equivoco, pero bueno, él hizo tiene una carrera muy peculiar porque hizo desde películas de propaganda soviética hasta documentales metalingüísticos ya en los 80, pasando por una película que creo es Tierra de España, si no me estoy equivocando con el título, porque se hicieron varios, pero de la guerra civil, él hace un documental militante del bando republicano que es Tierra de España, en el 38 o así. Entonces bueno, se consiguieron estas imágenes para ponerlas en la película. Evidentemente la película está grabada íntegramente en México, en lugares concretos de México DF, que pudiesen colar por sitios de España y de Francia, ¿no? Esta cuestión de que la película está grabada en 16 milímetros fue uno de los argumentos que dio, bueno, las instituciones cinematográficas de México para no permitir su estreno ni su distribución normal en el propio México. Es decir, que en ese sentido la película sí que entronca muy bien en el ciclo, pero no como marginada por las instituciones españolas, porque evidentemente ni siquiera se planteó un estreno en España, sino marginada en este caso por las instituciones del propio México, ¿no? Y eso que Jaume García Scott formaba parte del nuevo cine mexicano, que era, bueno, uno de los movimientos que en ese momento, pues al igual que en otras partes del mundo, querían establecer una cierta ruptura con el clasicismo, ¿no? De las nuevas olas.
a nivel casi internacional, podríamos decir. La película no se puede comercializar normalmente, aunque sí que fue al Festival de Locarno y ganó el premio de la crítica. Y en algún otro festival más pequeño también, creo que, no sé si en el festival de... En alguno de Alemania, que ahora mismo no me sale, pero bueno, también tuvo cierto recorrido, ¿no? Y esto se debe un poco, es decir, lo que no se pudiese estrenar se debe a que en ese momento, a principios de los 60, la industria mexicana, la industria del cine mexicano, era muy cerrada y no permitía la promoción de nuevos cineastas, ¿no? Entonces, digamos que entran en juego esos factores. Y María Luisa Elío decía, económicamente nunca sacamos nada de esa película, pero hemos estado viviendo sentimentalmente en ella toda la vida, ¿no? La película sigue siendo muy poco conocida en España y muy poco estudiada, más allá de este dossier y algún otro artículo que encontré por ahí, pero, por ejemplo, no se ha llegado a publicar ningún libro sobre la película. A lo mejor en México sí, pero aquí, por ejemplo, así como sí que veíamos hace un mes Vida en Sombras, que sí que tiene un libro específico sobre la película de Shangri-La, pues esta película, por ejemplo, no tiene una publicación tan extensa sobre ella, ¿no? Y tampoco tengo noticia de, por ejemplo, tesis doctorales que se le hayan dedicado. En México es posible que sí, pero aquí por lo menos yo no he encontrado ninguna. Pero, bueno, esa falta de conocimiento de esta película en España es un reflejo de la poca comunicación que ha habido entre la cultura del exilio, que ha sido relevante, y la cultura del interior. Incluso en la cultura de lo que podemos llamar la resistencia interior, que luego volvemos a eso, ¿no? Aunque este año, precisamente, que esto es interesante, se ha hecho un documental que lo ha dirigido una tal Celia Viada Caso, un documental sobre la figura de María Luisa Elío y por extensión sobre la película, que se llama Volver a casa tan tarde. Y ese documental se estrena en el Festival Punto de Vista de Navarra, que es un festival dedicado a documentales. Entonces, bueno, es muy probable que ese documental en algún momento esté disponible para todos, aunque sea momentáneamente en alguna plataforma o algo. Bueno, todo esto a modo de un poco contexto sociohistórico. Si quieres añadir algo. Vale. A modo de contexto sociohistórico. Y ahora, hablando un poco sobre lo que es el dispositivo formal, digámoslo así, de la película, y antes de dar la palabra a Juan Miguel, que seguro que podrá extenderse más al respecto, a mí sí que me gustaría dar algunas claves. Una expresión que he encontrado que me gusta, me parece bastante apropiada, es la de, bueno, uno de los que más han estudiado la película, que es José María Narro Calderón, que dice que la película tiene una visión autista y claustrofóbica, ¿no? En parte, esa claustrofobia se logra mediante un elemento de la película que es la potencia dramática de los reencuadres, en el sentido de, cuadro dentro del cuadro, ¿no? Es decir, constantemente vemos a los personajes cercados, por así decirlo, por marcos de puertas, de ventanas, de vallas, ¿no? Y como tú mismo decías en tu artículo, aquí eso, es decir, todos esos reencuadres ponen una suerte de marco simbólico a las ausencias que jalonan sus imágenes, ¿no? Esta secuencia final que tiene la película, que yo creo que pilla un poco desprevenido en cierto modo, ¿no? Es una secuencia final que yo creo que podemos calificar de bermaniana, en cierto modo, ¿no? Esta es la época en la que Bergman estaba haciendo, esta película de 62, es la época en la que Bergman estaba haciendo lo que se llama la trilogía del silencio de Dios, que son El silencio, El como en un espejo y Los comulgantes, que son las películas en las que Bergman empieza, digámoslo así, a tomarse más libertades en lo que se refiere a la introspección de personajes. Y hay escenas que son, o sea, que remiten de algún modo a esto, ¿no? A esta especie de personajes disociados, de personajes que tienen una gran crisis de identidad, que es lo que se revela claramente aquí en el final, y una gran desubicación. Y eso, al fin y al cabo, es la crisis de identidad y la desubicación que son fruto del exilio, ¿no? Es decir, aquí todo regresa al trauma del exilio, ¿no? y de sus consecuencias a nivel, pues, material, económico, cultural y emocional, sobre todo emocional, ¿no? De hecho, hay esta especie de ¿cómo decirlo? Objetos prustianos en la película, como esto del tapón de cristal, ¿no? que ella reencuentra a lo largo del tiempo. Y estas imágenes finales que bordean el delirio, por así decirlo, realmente ni siquiera son un final, o sea, es porque hay una negación de la clausura, ¿no? Es decir, esas imágenes ni siquiera creo que parezca, por lo menos yo cuando la vi por primera vez me pilló muy desprevenido. Yo primero no sabía que era tan corta, pero me pilló desprevenido que la película acabase en ese momento. Yo pensaba que, porque esto es como, al final, la protagonista vuelve a España, evidentemente no sabemos si es un regreso, digamos, real o que está solamente en su imaginario. De hecho, María Luisa Elío, cuando escribe esto, no había regresado a España, ella regresaría ya en el año 70
a Pamplona, si no me equivoco. Y además creo que regresó solamente pues, para ver y visitar y después volvió a México. Me has dicho antes que estuvo en un acto que se celebró en el 99, ¿no? Bueno, sí, ella y María Visalío y una de sus amigas que están también de alguna manera en el equipo de la película, siempre se me olvida su nombre. No lo he recordado. Charo Alonso. Exactamente, sí. Y bueno, estuvieron en el pase de Filmoteca y bueno, porque eso fue a finales del siglo, en el 1999. Sí, porque eso es lo que he comentado, que se celebraba el 60 aniversario del fin de la guerra y del inicio del exilio, entonces supongo que por eso ese año es cuando se hizo todo esto. Bueno, yo ya acabando por lo que yo, por mi parte, ese final, y sobre todo lo que ella dice, o sea, el comportamiento de ella en ese final, remite, me parece a mí, a una película que es La Prima Angélica, que es 11 años posteriores, es una película de 73. Porque estas cosas que hay de quiero jugar con vosotros, tal, el personaje de López Vázquez de La Prima Angélica también habla con fantasmas de esta manera, ¿no? Dice, no me dejéis solo, no quiero irme con los tíos, quiero estar con vosotros, ¿no? Le dice a sus padres. Eso además de, por ejemplo, este momento, que además aquí se repite 3 veces, que es el reencuentro en la escalera con el yo pasado, o sea, ella se reencuentra con ella, con la propia niña, ¿no? En La Prima Angélica también sucede esto, no de la misma manera porque López Vázquez se encuentra con La Prima Angélica propiamente, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Y eso, es decir, esa influencia no es una cosa que me esté sacando yo de donde sea, sino que es algo que está en cierto modo confirmado. Y que es lo que también Narro Calderón ha llamado la poética de los interexilios, un concepto un poco bizarro, pero se refiere a el diálogo y los puntos comunes que hay entre la cultura del exilio y la cultura de la resistencia interior. Tanto Saura como Erice, que ahora lo comentamos, tuvieron la oportunidad de ver esta película, de algún modo un poco clandestino probablemente, en alguna copia que llegó a España o, en fin, en esa década de distancia que hay entre las películas. Claro, en el caso de Erice, El espíritu de la colmena, y en el caso de Saura, La Prima Angélica, son películas que también hablan del trauma de la guerra, pero desde el punto de vista de quienes se quedaron, no desde el exilio, sino del... Bueno, en cierto modo una especie de exilio interior, ¿no? Emocional o simbólico. A ver, lo más evidente que comparte con El espíritu de la colmena es el protagonismo de la niña, ¿no? Pero sí que es esta niña, Gabriela, que cuando ve a este prisionero, a que otros niños están insultando, ¿no? Y le están tirando piedras, que además eso es una cosa que es muy interesante porque es una escena que digamos que matiza un poco, es decir, que hace que no se idealice a la infancia en relación a la guerra y en relación a este tipo de situaciones, ¿no? Que es algo que también está en El espíritu de la colmena, es decir, no hay una idealización de la infancia, ¿no? Pero ella, la protagonista, sí que ayuda al prisionero, le lleva, en este caso le lleva unas hebras de tabaco que eran de su padre, al igual que Ana en El espíritu de la colmena ayudará al Manchich, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos también de relaciones intertextuales, pues detalles como, por ejemplo, esto que he dicho de los objetos prustianos, el tapón de Excel en este caso, es como un poco pues, el Rosewood de Ciudadano Kane, o por poner otro ejemplo menos manido, el saltamontes de El último emperador, de Bertolucci, que también es un elemento que al final reaparece, ¿no? Y bueno, tiene estas conexiones. Y ya por último, yo lo que tengo que decir, antes de darte la palabra, citando a Charo Alonso precisamente, es que la película al principio, la película pone dedicada a los españoles muertos en el exilio. Claro, cabe preguntarse si se está refiriendo a los españoles muertos físicamente o a el hecho en sí mismo del exilio como muerte, ¿no? Un poco la idea del exilio como muerte. De hecho, coincide por montaje que la primera vez que aparece en la película la palabra exilio, con la voz en off, lo que estamos viendo es un traveling de unos cactus cuando llegan a México. Es como esos cactus que ya te están indicando lo que te vas a encontrar, ¿no? Y lo que supone el exilio, ¿no? Y bueno, ahora ya sí que te permito intentar ponerte esto al lado de la boca porque si no me parece que no... Vamos a ver, se oye, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay algo que de lo que escribí hace, me temo que 25, 26 años,
Es una dedicatoria. Yo se lo dediqué a la memoria de Juan Company Jiménez, Company y Latina, que era como firmaba siempre los artículos de mi abuelo. Digo algo que no es estrictamente así. Digo Juan Company Jiménez, que murió en el exilio. Se puede decir que murió en el exilio, ¿no? Mi abuelo regresa en el 49, cuando yo tenía un año o 2 años, ¿no? Y fue por los buenos oficios de su amigo. Mi abuelo era médico y era amigo de don Gregorio Marañón. Y Marañón consiguió que volviera, consiguió que de alguna manera, pero con una salvedad. Y eso me parece que es indicativo, ¿no? Cuando lo fueron a recibir al puerto de Oviedo, le comunicaron con gran pesar, ¿no?, que no podía volver a su pueblo, no podía volver a Lama de Almería, porque había un falangistón en Lama de Almería que seguía opinando que mi abuelo era peligroso y no solamente peligroso, sino que era un mal ejemplo. Bueno, que había sido médico de baños en el balneario de San Roque, de la Maravilla, ¿no? Bueno, quisiera también recordar que la dictadura de Franco fue larga, ¿no? Y ya que ha citado el escrito de la condena, yo la tuve que ver con peligro de que la quitaran de cartel, porque los ejércitos provisionales amenazaban con poner bombas en la ciudad, ¿no? Evidentemente con cierta impunidad, ¿no? Claro, cuando se habla de la guerra civil, tengamos en cuenta que, como se dice en el final de las bicicletas son para verano, el padre le dice al hijo: esto no es la paz, es la victoria. Es una victoria que duró 40 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta porque justamente yo, que soy republicano de tercera generación, puedo dar fe de ello, porque mi abuelo era diputado de Izquierda Republicana del Partido de Azaña, y a mi padre le siguieron una causa desde Almería, cuando él había abierto una farmacia aquí en Valencia, ¿no? Porque los cargos que tenían eran bastante curiosos, ¿no? Uno era desafección al régimen, bueno, la cuestión republicana, ¿no? Malos antecedentes familiares, era mi abuelo, y el más pintoresco de todos, apoyo a la rebelión, que no deja de ser una paradoja bastante increíble, ¿no? De que los que se habían sublevado consideraban que los rebeldes eran los republicanos, ¿no? Los que se habían sublevado contra la República hacían esa lógica perversa, ¿no? Bueno, he de decir en plan anecdótico que yo en estos momentos, para azares del destino, vivo en un barrio, en Benimaclet, que tiene 2 lugares republicanos que nadie de momento ha cambiado, ¿no? Uno es la plaza de don Lázaro Cárdenas, que era el presidente de México, que acogió al exilio republicano, y la otra es la de los capitanes Galán y García Hernández, que se sublevaron, que proclamaron la República en Jaca, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, y los fusilaron, ¿no? Eran mártires de la República, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con eso que una de las cosas
intensas de la película. La película yo creo que se le puede calificar como muy intensa porque reproduce las vivencias biográficas de María Luisa Lío, ¿no? Que era una niña, como la niña del Espíritu de la Condena, con 7 años, ¿no? Entonces, como la película da cuenta de una doble escisión, ¿no? de lo que supone el exilio y lo que supone la pérdida de la infancia, ¿no? De que como si lo hubieran arrancado de la infancia para irse al exilio en México, ¿no? Entonces, y otra de las características, que es lo que tú has señalado, el final de la película lo que da cuenta es que hay una herida que no se ha cerrado, hay una herida abierta, no se ha hecho ningún duelo, no se ha podido hacer. De hecho, cuando ella vuelve se supone que a su casa de Madrid se cruza 3 veces, digamos, con la niña que fue. Eso significa una carga delirante importante, ¿no? En el interior de la protagonista, ¿no? Entonces yo señalaría, que es lo que yo señalé en el artículo en su momento, que hay 2 momentos bastante importantes. Nada más empezar, hay evidentemente un poli, que es de lo que saluda ceremoniosamente a un cura que se cruza con él en el parque, que intenta sonsacar a la niña donde está. El actor, creo, no estoy seguro, creo que era el propio Emilio García Guerra, ¿no? Como guionista de la película y historiador del cine documental mexicano, en una obra de 9 o 12 tomos, ¿no? Entonces, claro, eso está muy bien plasmado, que es un juego de picados y contrapicados. Es decir, el punto de vista de la niña, de abajo, y el hombre que intenta sonsacarla. Pero es que la angulación de cámara es algo que llama mucho la atención. Cuando ya se ha ido el policía, sigue en picado sobre ella como una especie de ominosa amenaza que va a estar ahí, ¿no? Es también interesante, ¿no? Claro que la última música que ella oye, se supone que en Valencia, antes de ir a la frontera, es la seguidilla de la verbena de la Paloma, la prueba madrileña, pero que tiene un momento de Cantando Luz, que es mucho más, puede representar un poco la música española, ¿no? Y hay otro momento que es, creo que también el preso, no sé si es Adolfo Sánchez Vázquez o es uno de los intelectuales del exilio en México, ¿no? Justamente cuando ya se dice que lo han matado, ¿no? Entonces el punto de vista de cámara va a los grafitis que hay en el calabozo, donde se lee perfectamente el frente rojo, Rotten Front, ¿no? Como si fuera de algún brigadista, y la fecha de 1936 y las siglas de la Juventud Socialista Unificada, ¿no? Entonces es muy significativo, ¿no? Porque ya no es el preso, el punto de vista del preso, sino simbólicamente es la reja de recuadro, a la niña Gabriela, que está en estos momentos presa en las redes de lo que ha sido la sublevación franquista y la guerra. Por eso digo que es una película muy pensada, ¿no? Y muy... Incluso cuando María Luisa Lío, en alguna de sus declaraciones, decía que queríamos que la primera toma no incurrir en ningún tipo de folclorismo fácil, y se les colaba una pareja de charros a caballo por el Paseo de la Reforma, ¿no? Se da un poco que fue una casualidad, ¿no? En ese momento, en esa toma, ¿no? Apareciera, ¿no? Claro, yo
estoy aquí en plan abuelo cebollero, contando batallas, pero lo que sería interesante es saber cómo os ha llegado la película y qué os ha parecido, porque es una película bastante curiosa de ver, por lo menos, no es lo que podemos encontrar por ahí, ¿no? En cuanto a... He dicho que es una película intensa, pero efectivamente es que refleja muy bien la vivencia biográfica de la autora de los cuentos y luego de los apuntes que sirvieron de base al guión de la película. Por eso es interesante. Yo os cedo la palabra. A ver, ¿qué os ha suscitado la película? Yo sé que no os ha suscitado nada, pero bueno, yo lo quería preguntar. A mí me han llamado la atención los primeros planos. Hay bastantes, además, como muy... Bueno, el cuadro y tal, y las caras de los actores son muy buenas. No sé, también como... No sé, el estilo era bastante moderno, muchos de estos primeros planos, los perfiles, también cuando estaban en el bar. Sí, no sé. No, y sobre todo hay algo que es muy acertado, porque la psicología infantil, porque el niño escucha que a las señoras las ramas de los árboles, y que eso indica que, bueno, que estos rojos no nos podemos fiar de ellos, ¿no? Entonces, cuando ella pasa, dice, no estamos en el otro lado porque no veo las cabezas. Entonces es un poco, bueno, mi hermana, que es, en estos momentos tener 80 y, ¿no? Pues decía que cuando se planteaba los gritos de rigor de la posguerra... Hombre, perdona, ¿puedes subirte el micro? Sí, gracias. Que se decía José Antonio presente, pues mi hermana quería que presente era el apellido de José Antonio. Entonces, eso está muy bien observado, ¿no? Porque es que la niña tiene esa percepción literal, ¿no?, de lo que oye, ¿no? Y dice, no, todavía no. Es que también, o sea, no nos ha llegado, a mí personalmente, no me ha llegado mucha información porque, como lo dice la actriz en la película, hay mucho trauma también. Entonces, ¿qué dice? ¿A quién le voy a preguntar ahora? ¿A quién le preguntaré? Por favor, que mi madre me diga que está bien, para poder preguntarle qué ha pasado. Al final, también mi abuela no le pudo preguntar bien a su madre y su madre no le dijo, y ella a mí no me podía transmitir cómo fuera lo que realmente. A mí eso me ha llegado mucho de la película también, esa cosa de que a ella se le olvida todo y vive el trauma así, porque siento que nosotros, al menos por mi parte, no me ha llegado mucha información de primera mano. Se sabe lo que se estudia en el colegio y cómo ha sido, pero eso siempre te da una visión muy clínica de lo que... Pues nosotros sí, ¿verdad? Nosotros era todo. En la guerra las croquetas eran de mentira, no sé, o sea, en Burjasot, no sé qué, o sea, sí, porque eran las vivencias, o sea, no se contaba ni para bien ni para mal, es que era lo que se contaba, y en Burjasot, todos estaban en Burjasot. A mí, el abuelo de mi padre, A mí sí. siempre, mi padre decía que era un hombre maravilloso y que hablaba de todo y que le encantaba hablar y a pesar de eso, jamás, él estuvo en el frente, jamás le oyó hablar de nada. Eso sí, los que de verdad han pasado. Jamás lamentó, jamás, nada, nunca dijo absolutamente nada. Dice que solo recuerda, que alguna vez dijo que recordaba que a veces dormía y escuchaba los cañonazos y ya. Entonces, claro, para mi padre igual, o sea, habiendo tenido una persona que, fíjate si fue cercana a él, que llevó su nombre y aún así pasó años y años a su lado y jamás le escuchó hablar de eso, claro, la visión que puede tener mi padre está tan alejada de la realidad como aquel hombre quiso que estuviese. Supongo que de alguna forma también para o sea, protegerse a sí mismo y proteger a su nieto en este caso. Así mismo, así. Yo tengo un tío austriaco que estuvo en un campo de concentración de estos
Y además se trataba mucho y que jamás, pero ni a su mujer ni a su jamás habló de eso. Pero eso son ya cosas que no se pueden. A ver, es curioso porque o sea, yo creo que es precisamente a través del cine, sobre todo a través de El espíritu de la colmena, es una de las películas que más ha informado mi visión sobre la guerra civil, de alguna forma por esa... No sé, más psíquica de otra cosa, ¿no? Claro, sí, en el cómo la gente lo gestionó, o sea, cómo afectó al... Yo qué sé, pues, a un sentir colectivo, al... No sé, cuestiones también como mucho más complejas y mucho más humanas de la guerra y de cómo la gente lo vivió, que no se dan en historia, ¿no? Que no son históricas, que son más... A mí esa escena final de la señora perdiendo los papeles totalmente en esa casa, que como decía, no se sabe si es real o es ficticia o si lo está soñando o si realmente estaba allí, pero me parece como una muy buena forma de enseñarle a la gente cuáles fueron las consecuencias de todos esos niños que vivieron algo sin entenderlo y que quizás por no entenderlo sufrieron luego las consecuencias psíquicas, ¿no? de toda aquella... Yo en el artículo citaba un fragmento de unas memorias compartidas de Fernando Fernández Gómez y Eduardo Arotegui, que tenían la particularidad de que eran de la misma quinta, ¿no? Y vivían en el mismo barrio de Madrid. Y entonces hay un momento que Eduardo Arotegui dice, claro, uno pensaba que después de la guerra, bueno, pues tu padre iría a trabajar ya en un periódico como antes de la guerra, es decir, que se recuperaría una cierta cotidianidad, ¿no? Y eso es lo que no vino, ¿no? Lo que no vino, incluso en un momento determinado, dicen, lo que vino fue una rareza que hace decir, eso lo he dicho antes, el personaje del padre, los secretos son para el verano, y esto no es la paz, es la victoria, ¿no? Y es interesante porque en la película lo que hay es una pérdida, y por eso hace tanto énfasis al comienzo en los hechos cotidianos de la casa, ¿no? Que como el padre está leyendo, le llega a la madre un fragmento que le ha llamado la atención, ¿no? Entonces ella está hablando de estaba desmontando un reloj, ¿no? Y sobre todo bueno, la guerra que vino por los tejados, ¿no? Por los tejados, y que hay alguien que se solidariza con, ella se solidariza con este hombre que va huyendo, pero que al final lo delata, ¿no? Lo delata una vecina, ¿no? Entonces, que insiste en eso porque la película, al reflejar las vivencias cotidianas, tiene todo su valor. Su valor es el de la vida cotidiana de la niña de 7 años. Está en un entorno familiar determinado y que eso queda interrumpido, que tiene que dejarlo todo, tiene que dejar los muñecos. La primera extrañeza, ¿no? Es que tiene que cambiar de idioma cuando ella le dice lavabo, ¿no? Y ella no sabe a qué se refiere, La señala con el dedo y dice, no, la válvula, tienes que decirlo así, ¿no? Esta es como se lo impone, ¿no? Yo que soy argentino, lo veo desde, no sé si se nota, lo veo de otro lado que, desde el lado del exilio, que bueno, es otro exilio porque acá estamos hablando de un exilio más político y burgués, que en Argentina era más un exilio de pobreza, ¿no? Pero esa cosa de que, bueno, yo ya no llegué a conocer a la primera generación, pero todos los que hablaban con la primera generación decían que no se le podía sacar ninguna información a esa primera generación de dónde habían venido, no sabemos nada, apenas les podía sacar el nombre del pueblo donde habían nacido, y esa cosa del silencio, del exilio, ¿no? De que es algo que se lleva muy adentro y que no sé, qué bueno que esta película lo logra sacar
muy bien, también usando el recurso de la niña, ¿no? Que para llegar a algo muy íntimo y muy personal, ¿no? Pero que es eso que está muy adentro. Sí, también me hace pensar porque muchos exiliados nunca volvieron a España. Y algo que a mí me parece también curioso es como que nadie de tu familia se considera en absoluto desnormal español. Bueno, yo por ejemplo tengo un bisabuelo, un tatarabuelo que vino a España en la época de la guerra civil, pero no sé si vino por la guerra civil, si vino por la pobreza, no sé. Apenas sé que venía de la región de Castilla, pero no sé, no hablaban. Sí, pero no sé, como que también siento que muchos no vuelven y terminan a lo mejor sintiéndose más del lado en el que se han exiliado que capaz de donde han vivido solamente un trauma que se les queda. No sé, y a lo mejor quieren olvidar esa parte, ¿no? Pero es curioso, no sé, nunca he podido hablar. Nosotros, bueno, recíprocamente, ¿no? Cuando la dictadura militar argentina auspició el exilio, concretamente yo siempre tengo presente a mi querida y desaparecida amiga Sonia Natalia, que venía de Tucumán, y que fue profesora del departamento de historia, de lengua y literatura aquí en la universidad. O sea que hay ese mismo fenómeno de una dictadura militar y provoca el exilio, ¿no? Que es como una cita de Carlos Fuentes que el exilio es una nación, ¿no? Está en los años con Bobadilla. Creo que Marxau regresa a Valencia en el 70 y pico y se vuelve. Y a raíz de su visita escribe un libro, La gallina ciega, en el que un poco manifiesta que se le ponen los pelos de punta, ¿no? De encontrar una España que él no cree que exista, ¿no? Que ha olvidado mucho y en la que cree que se pavonean, ¿no? Los vencedores, ¿no? Y que a él por supuesto lo han olvidado. Y entonces es curioso, ¿no? Que creo que hay más gente como él, ¿no? Que intenta volver y no puede, porque se encuentra en una España que no es aquella por la que se fueron, ¿no? Y que está muy lejos a lo mejor de los sueños o de las ilusiones que se podían haber creado. Claro, Marxau hablaba en la conferencia que dio aquí en el 69, en la librería Viridiana, que entonces estaba en el pasaje que hay, creo que sigue existiendo, debajo no existe ya, ¿no? Que era No, sí, está cerca del cine Serrano y el pasaje Ártica, ahí había una librería y él tuvo una experiencia muy amarga, ¿no? Porque fue a la librería Maraguat, que era la más importante que había en Valencia entonces, y preguntó si tenían algún libro de Marxau. Y claro, se quedaron mirando y diciendo, ese señor debe ser alemán, ¿no? O francés, o... No, Marxau decía que uno es de donde ha hecho bachillerato. Lo veis aquí. Entonces, claro, esos doble exilio ya, ¿no? Porque, claro, La gallina ciega es un recuento de la España que se encuentra a finales de los 60, que es una España alienada por el fútbol, por los toros, yo qué sé, no se reconoce. Sí, alguien estaba diciendo algo así. No. Bueno, pues si queréis ver cómo hacer. Sí. Si no hay más aportaciones, pues bueno, podemos clausurar aquí la sesión.